Bienvenidos y bienvenidas a todos los católicos y católicas que visitan el canal. Gracias nuevamente por regalarme unos minutos de su tiempo. Estamos nuevamente en otro video católico, tratando de ayudar un poco al pueblo católico para que pueda conocer un poco de lo que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, y la interpretación correcta de esta. En el video de hoy vamos a hablar sobre si Jesucristo fundó más de una iglesia o si dio y da permiso para que los hombres funden otras iglesias distintas de la única y verdadera que él fundó, de su iglesia. Recordemos que él funda una iglesia que después, desde el año 107, se le conoce como Iglesia Católica. Hay innumerables pruebas de que la Iglesia Católica, es la única y verdadera iglesia fundada por Jesucristo. Sin embargo, los no católicos alegan que Jesucristo en realidad no fundó una sola iglesia, sino que en realidad dejó, digámoslo, las manos libres para que hubiera muchas congregaciones. La realidad es que bíblicamente nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras, o sea, en la Biblia, a Jesucristo ni fundando otras iglesias distintas de la única que él sí funda, ni dando permiso a nadie más para que se funden otras congregaciones. Pero nosotros en la actualidad, si investigamos un poco, encontramos que existen miles y miles de organizaciones religiosas que se hacen llamar la Iglesia de Cristo y tratan de utilizar algunos argumentos bíblicos, pasajes, algunos textos, para tratar de fundamentar que ellos son la verdadera Iglesia de Cristo. Pero la realidad es otra. Generalmente estas personas lo que hacen es tomar algunos textos y darles la interpretación que a ellos les conviene para tratar entonces de argumentar que son la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, hay quienes dicen que como Cristo nunca dio nombre a su iglesia, pues entonces cualquier iglesia puede ser la Iglesia de Cristo. Algunos basan sus argumentos específicamente en esto. Otros dicen, por ejemplo, que como Cristo en realidad no fundó una institución, esto es una interpretación pues que no, en realidad no es congruente con lo que es la realidad, porque cuando Jesucristo funda su iglesia lo hace sobre hombres y los organiza a estos hombres. Sus primeros discípulos son los apóstoles. Y obviamente esto pues ya es una organización, digámoslo así. De hecho, la palabra iglesia pues significa asamblea. Sin embargo, los no católicos siguen argumentando que en realidad todo aquel que confiese, por ejemplo, basándose en Romanos 10:9, que Jesucristo es su Señor, entonces, pues esas personas no solamente son la iglesia de Jesucristo, sino que ya son salvos.
Otros, por ejemplo, argumentan, bueno, en su mayoría casi todos hacen lo mismo, todas estas organizaciones y las personas, incluso aquellos que dicen no ser denominacionales, o sea, que no pertenecen a ninguna denominación, o sea, a ninguna de estas congregaciones, ellos también aluden que, pues, que todo aquel que se reúna en nombre de Jesucristo con otras personas, o sea, y que formen un grupo, pues ellos son la iglesia de Cristo. Entonces, así encontramos muchos argumentos que pues en realidad están acomodados a la conveniencia de quienes los utilizan y los proclaman, porque así es la gente que no es católica. En realidad leen la Biblia y acomodan las interpretaciones a su conveniencia para creer lo que ellos quieren. No lo que dice la Biblia, sino lo que ellos quieren. O sea, acomodan la Biblia de acuerdo a su fe, a la forma en que ellos piensan, a la forma en que ellos lo interpretan. Y pues en ocasiones incluso creyendo, muchos de ellos tal vez lo hagan de buena fe, pero creyendo que su interpretación es la correcta. Y esto lo hacen en muchos temas y generalmente es para ir en contra de la iglesia, por la que sienten pues un desprecio muy grande. Nosotros vamos a ver el día de hoy en este video uno de los argumentos bíblicos que los no católicos utilizan, malinterpretado, para argumentar que pues las personas que se reúnen en nombre de Jesucristo forman una iglesia que es de Cristo o que forman la iglesia de Cristo, que constituyen la iglesia de Cristo. Nosotros vamos a ver en la Biblia, como dije anteriormente, que solamente una vez vemos a Jesucristo, nuestro Señor, fundando su iglesia, su única y verdadera iglesia. Y como ya dije anteriormente, hay pruebas de que esta iglesia, a la cual se le conoce desde el año 107 como la Iglesia Católica. El pasaje bíblico donde Jesucristo funda su iglesia lo encontramos en Mateo 16:18, que es un versículo y un pasaje ya muy conocido. El contexto comienza desde Mateo 16:13 y termina hasta el 20. Pero independientemente en este caso de que algunos argumentaran que aquí no se habla de la Iglesia Católica, porque no aparece la palabra católica, lo que vemos aquí claramente es que Jesucristo solamente funda una iglesia y que no volvemos a ver a Jesucristo volviendo a fundar otras iglesias, ni dando permiso a los hombres, ni siquiera a sus apóstoles, para fundar otras iglesias distintas a la que él ya había fundado. Esa es la realidad, no es tergiversar las escrituras, ni es acomodarlas a nuestra conveniencia. Ciertamente los apóstoles fundaron congregaciones en diferentes lugares. Uno de ellos, por ejemplo, San Pablo. Ahí tenemos sus famosas cartas paulinas, en las que se dirige a diferentes congregaciones, pero estas congregaciones formaban parte de la única congregación
que Jesucristo había fundado, o sea, la única iglesia que Jesucristo había fundado, pero que había sentado bases en diferentes lugares. No digamos bases, digámoslo así, que pues formaban grupos, pero seguían perteneciendo a la misma, única y verdadera iglesia que Cristo fundó. No era que en realidad los apóstoles, ninguno de ellos, hubiera fundado en nombre de Cristo una iglesia distinta, sino que, estando ya fundada la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ellos iban evangelizando por distintos lugares y al hacer esto, pues obviamente se formaban grupos de la iglesia en esos lugares, pero seguía siendo una iglesia, la única iglesia que Cristo había fundado ya en Mateo 16-18. Entonces no encontramos a Jesucristo fundando más que esa única y verdadera iglesia. Y ni sus apóstoles ni otras personas tienen permiso para fundar otras iglesias distintas, aun cuando dijeran que lo hacían en nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo solamente funda una sola iglesia. Pues nosotros no vamos a encontrar en la Biblia ningún otro pasaje donde miremos a nuestro Señor Jesucristo fundando 2, 3, 4, 5 más iglesias o dándole permiso a nadie para hacerlo. Pero como dije anteriormente, en la actualidad hay muchísimas denominaciones que se autoproclaman ser la Iglesia de Cristo. Para quienes estamos estudiando, o aquellas personas que estudian la Biblia, o aquellos que de pronto están en busca de la verdad, o aquellos que quieren conocer acerca de cuál es la Iglesia de Cristo, el simple hecho de ver la división entre las iglesias que no son católicas, les debería de poner a pensar en que si alguna de esas iglesias realmente sea la de Cristo, porque Cristo nunca quiso la división, ¿sí? En la Biblia encontramos varios pasajes donde Cristo habla de eso. No los voy a citar porque el video sería muy largo y solamente quiero ser concreto sobre los argumentos de los no católicos. Entonces, para justificar la existencia de estas congregaciones, como dije anteriormente, ellos pues utilizan algunos textos bíblicos, algunos versículos de la Biblia, y los acomodan de acuerdo a su propia interpretación y con eso tratan de justificarse. Pero como dije ya, todas estas congregaciones dicen ser la Iglesia de Cristo. Eso sí, tienen algo en común. Todos ellos son la Iglesia de Cristo, menos la Iglesia Católica, siendo que la Iglesia Católica viene desde mismo Jesucristo y hay pruebas de ello. Ahora, los bautistas dicen que ellos son la Iglesia de Cristo. Los pentecostales dicen que ellos son la Iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová dicen lo mismo, los mormones igual. Aunque sus doctrinas sean distintas y crean en cosas diferentes, todos ellos proclaman ser la Iglesia de Cristo. Y en algunas ocasiones aceptan que alguna otra de las iglesias también pudiera serlo, pero menos la Iglesia Católica. Y así podríamos irnos con una lista larga de nombres de denominaciones que todas ellas proclaman ser la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando sus doctrinas sean muy distintas. Algunos creen que Cristo no es Dios, otros creen que no existe la Santísima Trinidad,
Otros creen que Jesucristo no era Dios al venir al mundo, sino hasta después. Y así entonces encontramos muchas contradicciones en sus doctrinas, pero aún así ellos dicen que son la Iglesia de Cristo. Y para eso es que yo trato de hacer estos videos, para tratar de ayudar a algunas personas, principalmente católicos y católicas, que pues como somos los católicos, muchas veces lo que menos hacemos es estudiar nuestra fe, estudiar la doctrina de la Iglesia Católica, que es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo le confió a su verdadera y única Iglesia. Y mucho menos estudiamos la Biblia. Y en ocasiones cuando la estudiamos, al no buscar las guías correctas, pues alguna gente se confunde e incluso pues de esta manera se convierten en presa fácil de estas congregaciones no católicas. Vamos a ver uno de los pasajes, quizás hay varios, pero vamos a ver un pasaje que utilizan, no es el único, quiero aclarar, pero vamos a ver este específicamente en lo que resta del video. Un pasaje, unos versículos que utilizan los no católicos para argumentar que hay justificación en la existencia de muchas miles y miles de congregaciones en la actualidad, diciéndose que ellas son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero ya lo vimos, está claro que Jesucristo solamente fundó una sola iglesia, no fundó 2, ni 3, ni 4. Y aunque el tema no es obviamente si la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia de Cristo, hay pruebas tanto bíblicas como históricas de que esta es la Iglesia de Cristo, la Iglesia en la que nosotros estamos, la Iglesia Católica, católica, apostólica y romana. Ahora, sin embargo, este argumento que utilizan los no católicos, pues ni siquiera muchos de nosotros los católicos, cuando no tenemos mucha formación, cuando no estudiamos y no aprendemos, y peor tantito que a veces no encontramos quien nos enseñe o quien nos guíe en nuestros estudios bíblicos, pues nos confundimos porque no lo entendemos. Y cuando viene una persona no católica y nos muestra algunos de estos versículos para hablarnos de algún tema, no solamente de esto, generalmente nos vemos confundidos y en algunas ocasiones incluso esas gentes logran convencer al católico de cambiarse de religión. Pues para el tema que estamos viendo, vamos a ver cuál es este argumento bíblico que utilizan los no católicos para tratar de justificar que puede haber muchas congregaciones que se llaman la Iglesia de Cristo y que cualquiera en realidad puede ser la Iglesia de Cristo, ¿sí? Este argumento que utilizan los no católicos está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos del 19 al 20. Esto es lo que utilizan, ustedes están viendo ahí, ¿a qué me refiero? Estos son principalmente los dos versículos que ellos utilizan para justificar que en el nombre de Cristo
se pueden fundar muchas iglesias y que estas iglesias pues son la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aunque obviamente están fundadas por hombres, cuando ya vimos claramente, ¿sí? Y nosotros podemos buscar en la Biblia y nos vamos a encontrar a Jesucristo diciendo que da permiso para que los hombres funden otras iglesias distintas, o que él mismo lo encontremos fundando una y luego otra iglesia y luego otra iglesia y luego otra iglesia. Eso no lo vamos a hallar. Pero entonces aquí vemos estos versículos que utilizan los no católicos para argumentar en favor de la existencia de muchas congregaciones y también de la afirmación que ellos hacen de que estas congregaciones, como son fundadas en nombre de Cristo, entonces pues son la verdadera iglesia de Cristo. Y esto lo van a argumentar todas las organizaciones no católicas. Testigos de Jehová, mormones, evangélicos, pentecostales, bueno, cualquiera, bautistas, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a leer lo que dicen estos dos versículos. Es Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20. Dice: Os digo, mas, que si dos de vosotros se unieren entre sí sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres se hayan congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. Como ven, estos dos versículos dicen, dos de vosotros se unieren entre sí en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será otorgado por mi Padre. Y termina diciendo, porque donde dos o tres sean congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. Pues bien, esto es lo que, malinterpretado por los no católicos, pareciese que sí, exactamente, cualquiera que se reúna en nombre de Dios puede pedirle lo que sea, y que cualquiera que se reúna en el nombre de Cristo, de Dios Hijo, puede fundar una congregación y decir que es la iglesia de Cristo. Pero vamos a ver si el contexto, ¿sí? Si el contexto realmente apoya estas afirmaciones de los no católicos. En primer lugar, tenemos que leer el contexto de estos dos versículos. Y para eso tendríamos que leer incluso no solamente el pasaje entero, sino también parte de todo el capítulo, pero vamos a ir al pasaje donde están contenidos estos dos versículos, el 19 y el 20, para luego ver si realmente aquí Jesucristo está dando permiso para que los hombres en su nombre funden otras iglesias distintas de la única que él ya había fundado en Mateo 16-18. Esto es 2 capítulos antes de donde nosotros encontramos en la Biblia los versículos 19 y 20 del capítulo 18. El pasaje se llama Si tu hermano peca contra ti. Va del 15 al 20 y lo vamos a leer con atención. Dice: que si tu hermano pecare contra ti o cayere en alguna culpa, ve y corrígelo estando a solas con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano.
Si no hiciere caso de ti, todavía válete de una o dos personas, a fin de que todo sea confirmado con la autoridad de 2 o 3 testigos. Y si no los escuchare, díselo a la comunidad, pero si ni a la misma comunidad oyera, tenlo por gentil y publicano. Os empeño mi palabra, que todo lo que ataréis sobre la tierra será eso mismo atado en el cielo, y todo lo que desataréis sobre la tierra será eso mismo desatado en el cielo. Os digo más, que si 2 de vosotros se unieran entre sí sobre la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, les será otorgado por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 se hallen congregados en mi nombre, allí me hallo yo en medio de ellos. Así lo dice la Biblia Torres Amat, ¿sí? Y más o menos lo vamos a encontrar igual en la de Jerusalén, en la Reina Valera, que es la Biblia protestante. Más o menos así lo vamos a encontrar, muy similares, porque pues obviamente no pueden cambiar mucho por más que algunas gentes quisieran que la Biblia la pudieran acomodar completamente a su conveniencia, no pueden. Pero bueno, entonces vamos a analizar el pasaje entero para ver en realidad a qué se está refiriendo aquí Jesucristo cuando habla. Comenzamos de nuevo y ya no tardamos mucho en acabar para que no se haga muy largo el video. Dice: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Aquí recordemos a quién en realidad está hablando Jesucristo. Jesucristo, nosotros vemos por los anteriores pasajes, e incluyendo desde el mismo versículo 1 de Mateo 16:18, que Jesucristo está hablando con sus discípulos, ¿sí? En el versículo 1 dice: en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? O sea, ¿quiénes se acercaron a Jesús? Los discípulos. Con ellos era con quien estaba hablando Jesucristo. Después les da la lección acerca del niño que puso en medio de ellos para hablarles y hablarles de la humildad, ¿sí? De cómo debían ellos de ser para poder entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Y también de cómo aquellos que los rechazaran pues iban a tener un castigo. Entonces él está dando estas lecciones a sus discípulos. ¿Y quiénes eran los discípulos de Cristo? Eran los 12 apóstoles. Generalmente, en muchas de las ocasiones, cuando en la Biblia se refiere a los discípulos de Cristo, se habla con estas palabras de los discípulos, se habla de los que eran más cercanos de Jesucristo, esto es, los 12 apóstoles. En otras ocasiones se refiere al resto de los discípulos la Biblia, pero los llama de una manera muy distinta. Generalmente, cuando Cristo está rodeado de sus cercanos, de sus 12 apóstoles, los que él eligió, muchas veces así los llama, los discípulos, pero eran los apóstoles, los 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles, ¿quiénes eran? Pues estos 12 apóstoles eran los que Cristo ya había elegido y los cuales estaban reunidos cuando él llegó a Cesarea de Filipo, cuando después les hace la pregunta de quién dice la gente que soy yo, y después Simón Pedro, le responde: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y allí recordemos que es donde Jesucristo funda su iglesia, la cual estaba constituida con los 12 apóstoles en ese momento,
con Pedro como la cabeza visible de esa iglesia. Entonces, esta iglesia ya estaba fundada, ya Cristo ya la había organizado, ya los había escogido a estos 12 apóstoles que eran los primeros miembros de su iglesia constituida de una manera, digámoslo así, formal, o sea, formal porque Él lo había manifestado. Entonces, estos 12 discípulos son la iglesia ya en estos momentos y es con ellos con quien Jesucristo está hablando. Es a ellos a los que se refiere para darles muchas veces sus enseñanzas, y cuando está hablando con ellos, esas enseñanzas son en particular para los apóstoles, o para, en este caso ya, la iglesia de él, la iglesia que él ya había constituido. Por eso cuando dice en Mateo 18:15, si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él, si te escucha habrás ganado a tu hermano. Obviamente Jesucristo se está refiriendo a que si un hermano de la iglesia que él ya había constituido llegara a pecar, en este caso estaba hablando ya no solamente de los apóstoles, sino de los miembros que se iban integrando a la iglesia, pero que se iban a integrando a esa iglesia que él ya había fundado, por lo cual aquí pudiera sí ser un poquito más extensivo el mensaje para los miembros de fuera de los 12 apóstoles, pero que pertenecían a la iglesia de Cristo, o sea, porque creían en él, creían en su doctrina y lo estaban siguiendo, no a otros. Y específicamente en cuanto a los apóstoles, él está hablando con ellos y dándoles esta enseñanza. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿Por qué dice a tu hermano? Porque obviamente recordemos que Jesucristo en alguna ocasión les dice a los apóstoles que no llamen maestro, no llamen padre a otros, porque todos ellos son hermanos. Los apóstoles, ellos, pues eran hermanos. Obviamente después también todos los que se van integrando a esta iglesia fundada por Cristo, no a otra fundada por hombres, pues ellos se llaman entre ellos hermanos. Sigue diciendo en el 16, si no te escucha toma todavía contigo 1 o 2, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Estas personas que se van a tomar para que sirvan como testigos en cuanto a la enseñanza que está dando Cristo sobre la transgresión o la ofensa que un hermano le puede hacer a otro dentro de la iglesia, no son cualquier testigo tampoco. Siguen siendo personas que están dentro de la iglesia de Cristo, los que van a fungir como testigos, porque el mensaje que Cristo está dando, la enseñanza que Cristo está dando, la está dando para los miembros de su iglesia, en este caso, directamente representada por los apóstoles. Dice, si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Aquí queda completamente claro lo que estoy diciendo. Si les desoye, ¿de quién habla Cristo? Del transgresor. Primero, que no quiere escuchar a su hermano al que ofende o al que trata de reprenderlo por la ofensa que hace o la transgresión. Después, tampoco, según lo que dice Cristo, se entiende que tampoco hace caso de los testigos, miembros de la iglesia, que se utilizan aquí según su enseñanza. Y entonces Cristo manda que el transgresor sea presentado ante la comunidad. ¿Cuál comunidad? La iglesia que él fundó, no otra iglesia,
no personas fuera de esa iglesia que él ha fundado, fuera de esa congregación, no, sino los hermanos, lo dice anteriormente, dice, si tu hermano llega a pecar, aquí dice, si tu hermano llega a pecar, dice, repréndele a solas con él, si te escucha habrás ganado a tu hermano, o sea, todo esto es un asunto entre hermanos, o sea, miembros de la misma iglesia, no de otra congregación, porque se entiende que aparte de la iglesia de Cristo, pues estaban los fariseos, y se entiende que un problema como este sobre el cual está enseñando Jesucristo, no lo iban a zanjar tomando como testigos, por ejemplo, a los fariseos o a los saduceos, o tal vez a los gentiles, ¿sí? No, o sea, Jesucristo se está refiriendo a los miembros específicamente de su iglesia. Aquí son los apóstoles, ¿sí? Después esto servirá para quienes se vayan integrando a la iglesia, pero a esa iglesia, vuelvo a repetir. Entonces dice, si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y sigue diciendo, y si hasta la comunidad, lo repite Cristo, ¿cuál comunidad? La comunidad que él ya había fundado en Mateo 16:18, su iglesia, la que fundó sobre el apóstol Pedro como cabeza visible de ella. Si a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Aquí cuando dice que sea para ti como el gentil y el publicano, está hablando de que el transgresor, o sea, el ofensor, el que comete una transgresión dentro de la comunidad, y esta persona no se deja reprender, no se deja aconsejar, sino que sigue necio en su forma de pensar, esta persona es expulsado de esa comunidad, o sea, deja de ser un hermano y pasa a ser como un gentil o un publicano. Esto en la iglesia se entiende como la excomunión. Esto no es raro, ¿sí? Porque los judíos también expulsaban a quienes se mantenían obtusos en una transgresión y no dejaban que se les reprendiera. Cuando esto pasaba, eran expulsados del pueblo judío. Pero aquí este versículo, el versículo 17, nos da una idea mucho más clara de a quién está hablándole Jesucristo, porque él sigue hablando de la comunidad. Dice, y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. O sea, él está hablando de su iglesia, porque a esta persona que es transgresor se le va a expulsar de esa comunidad a la que no quiso escuchar, ¿sí? Entonces él está hablando siempre de su iglesia, la que ya había fundado, la única y verdadera, ¿sí? Que vuelvo a repetir. Después se le conoce a partir del año 107 por dichos de San Ignacio de Antioquía como la iglesia católica. Ahora, continúa diciendo Jesucristo, yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí Jesucristo está otra vez enfatizando su mensaje a los mismos apóstoles. Lo que aquí está haciendo Jesucristo, eso sí lo voy a recalcar, es que está dándoles a los apóstoles una autoridad para que ellos puedan resolver los problemas de la iglesia, y tienen el respaldo de Cristo porque lo que desaten en la tierra, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, tienen su respaldo para poder resolver este tipo de problemas y realizar muchas otras acciones que tienen que ver con el manejo de los asuntos de su iglesia. Esa es la autoridad que Cristo les está dando a los apóstoles. Pero esta autoridad no quiere decir que los haya puesto encima del apóstol San Pedro, que no es el tema, pero recordemos que a San Pedro le hace la misma promesa también, y
pero a San Pedro la diferencia es que eh, incluso le entrega las llaves y le, le, bueno, sobre él específicamente es sobre el que dice, sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Entonces eso es muy distinto, es parecido el mensaje, es parecido a la autoridad que les da a los apóstoles, porque obviamente los apóstoles, como compañeros de San Pedro, pues obviamente también tenían autoridad sobre la iglesia que Cristo había fundado, y eso es lo que Cristo aquí les está diciendo, que para que puedan resolver este tipo de problemas dentro de la iglesia y otros de índole muy diferente, ¿sí? Pero en este caso específico, el que atañe a la enseñanza, que es sobre las transgresiones de un miembro de la iglesia, los apóstoles tienen la autoridad para decidir. Por ejemplo, ¿qué era lo que los apóstoles podían decidir de acuerdo al contexto sobre el que Cristo está hablando aquí? Un transgresor, un pecador que se resiste a escuchar a su hermano, que está haciendo algo malo, ¿sí? Y que no escucha a su hermano, un hermano de la iglesia. Este hermano lo lleva ante 2 o 3 testigos, o 1 o 2 testigos, miembros también de la iglesia. Y el transgresor sigue necio, no escucha tampoco en frente de estos 2 testigos. Entonces es llevado ante la comunidad en pleno, o sea, los apóstoles como autoridades y los demás miembros de la iglesia. Y si este transgresor se mantiene necio sin querer aceptar su error, ¿qué van a hacer los apóstoles? Van a hacer, pues en este caso, lo que Cristo dice. Dice, si les desoye, a ellos díselo a la comunidad, y si hasta la comunidad desoye, la comunidad, dice, sea para ti como el gentil y el publicano. Entonces, esto quiere decir que las autoridades de la iglesia podían expulsar a una persona que estuviera en un error y se negara a escuchar los consejos de su hermano, de los testigos y de la comunidad. Los apóstoles entonces, o las siguientes autoridades que iban a ser después dejadas por ellos dentro de la iglesia, tenían la autoridad de expulsar de la iglesia a esta persona, una persona como esta. Entonces aquí Cristo está hablando siempre con su iglesia, en este caso representada directamente por sus apóstoles. La autoridad que les da es una autoridad grande, ¿sí? No está por encima de la autoridad que le da a San Pedro, pero sí tienen autoridad los apóstoles para y sus sucesores para resolver muchos problemas de diferente índole en la comunidad. Pero lo importante aquí es entender y ver claramente que Jesucristo siempre se está dirigiendo a su iglesia, porque el hermano pertenece a la iglesia, el transgresor pertenece a la iglesia, los testigos pertenecen a la misma iglesia, y después se menciona la comunidad varias veces, ¿sí? Y después le da autoridad a los apóstoles para que aten y desaten en el cielo, y en la tierra y en el cielo. Entonces, ¿por qué es importante ir viendo todo esto? Porque después vamos a llegar, ¿sí? A, a los siguientes versículos, el 19 y el 20, que son los que los no católicos utilizan para justificar la fundación por parte de hombres, seres humanos comunes y corrientes, pues todo aquel que a veces no está de acuerdo, incluso dentro de sus mismas denominaciones, se sale y funda otra iglesia y dice que es la iglesia de Cristo porque la fundó en nombre de él, ¿sí? Nada más equivocado. Entonces, ya con este contexto, se entiende que Jesucristo siempre está hablando a la iglesia. Entonces, nos vamos al 19. Dice, os aseguro también que si 2 de vosotros, dice, vosotros, en el español que hablamos, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica o aquí mismo en México, quiere decir ustedes, ustedes.
Recordemos con quién ha estado hablando Cristo siempre en este pasaje. Cristo ha estado hablando con sus apóstoles, con ellos. Sus apóstoles son su iglesia. La iglesia la había fundado sobre Pedro en presencia del resto de sus apóstoles en Mateo 16, 18. Su iglesia ya estaba fundada, ¿sí? Su iglesia ya estaba fundada. Y como vuelvo a repetir, no vamos a encontrar en la Biblia a Jesucristo dando permiso para que los hombres funden otras iglesias distintas de la que él fundó, o él mismo fundando otras congregaciones distintas de la primera que ya había fundado en Mateo 16, 18. Pero aquí pues viene donde los no católicos dicen, no, cualquiera que se reúna en nombre de Jesucristo es la iglesia de Cristo. Eso no es cierto, porque vuelvo a recordar, ¿con quién ha estado hablando Jesucristo en todo este pasaje? Con su iglesia, con su iglesia, con sus apóstoles. Por eso en el versículo 19 dice, os aseguro también que si dos de vosotros, o sea, dos de ustedes, ¿de quiénes? De los apóstoles, miembros de su iglesia, no miembros de otra congregación, no los judíos en este caso, no los gentiles, los griegos, los romanos, los egipcios, no, los apóstoles, su iglesia. Dice, os aseguro también que si dos de vosotros, le está hablando a los apóstoles, se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, o sea, que si dos de los apóstoles se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, y esto después se hará extensivo a los miembros de esta iglesia, no a otra que haya sido fundada, que no haya sido fundada por él, sino a los miembros de esta iglesia. Dice, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? Los apóstoles, que eran ya su iglesia, si se ponen de acuerdo para orar y pedir algo a Dios, obviamente algo que es bueno, algo que no va en contra de la voluntad de Dios, Dios, el Padre, se los dará. Pero estos dos son miembros de la iglesia de Cristo. No son personas que hayan fundado otra iglesia, no son personas que crean en otras cosas, ¿sí? Sino son personas que creen la doctrina de Cristo en su iglesia. Sí, entonces, vemos claramente que Cristo está siempre refiriéndose a los miembros de su iglesia. Y termina en el 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, aquí, esto es lo que dicen los hermanos no católicos, ahí está, nosotros podemos fundar un grupo, juntarnos dos o tres y hablar de Cristo y decir somos la iglesia de Cristo, pero no es así. Termino este versículo. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí dice, Cristo dice, que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Pero volvemos a recordar, esos dos o tres que estén reunidos en nombre de Cristo, ¿quiénes son? Son los apóstoles o los miembros de su iglesia, la iglesia de Él, la iglesia que Él ya había fundado en Mateo 16, 18, la única y verdadera iglesia que Él fundó, no otra iglesia, sino que estos que estuvieran reunidos en su nombre tenían que pertenecer a esa iglesia, como en este caso se refiere específicamente a los apóstoles, y que después será extensivo a quienes se vayan uniendo, pero aquí específicamente se refiere a los apóstoles. Recordemos que en el 19 dice, os aseguro que también que si dos de vosotros, o sea, de ustedes, dice, termina en el 19, porque donde estén dos o tres reunidos, ¿quiénes? Dos o tres de ustedes reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Sí? Siguen siendo los apóstoles la iglesia de Cristo, la única que Él fundó. Y después esto será extensivo a los que se vayan integrando a la iglesia. Pero no
en ningún momento Jesucristo aquí está diciendo que si 2 o 3 se reúnen en mi nombre pueden formar otra iglesia, fundar otra iglesia. Eso no lo dice Cristo. Pero esta es una mala interpretación de la gente que no es católica. Ahora, ya para terminar el video, ¿por qué Jesucristo dice esto? Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, ya vimos todo el contexto de con quién está hablando en todo el pasaje. Pero también aquí vamos a hacer mención de que en el pueblo judío, y con esto se refuerza más lo que les estoy diciendo, había en el Antiguo Testamento, en un salmo, no recuerdo ahorita el número, perdón, se habla de precisamente de que no, tal vez me esté equivocando, no quiero cometer el error de afirmar algo de lo que sí ahorita no recuerdo bien. Pero bueno, lo voy a decir de esta manera. El pueblo judío creía que cuando 2 o 3 de los personas, miembros del pueblo de Dios, perdón, ay, perdón, se reunieran a leer la Torá, o sea, todo lo que es lo que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento, cuando 2 o 3 personas del pueblo de Israel se reunieran a leer la Torá, la, la presencia de Dios que ellos conocían como la Shekinah se manifestaba entre esas personas que se reunieran a leer la ley, ¿sí? Pero esto no significaba que esas 3 personas pudieran ser personas que no fueran del pueblo de Dios. O sea, el judío no estaba diciendo que, por ejemplo, en esa época, los gentiles pudieran formar grupos y simplemente por formar grupos y ponerse a leer la Torah, ya eran miembros del pueblo del pueblo de Dios. No, o sea, sí se podían integrar al pueblo de Dios, pero tenían que hacer muchas más cosas. Entonces, por eso también aquí Jesucristo hace algo, dice algo de parecido, ¿sí?, a lo que el pueblo judío ya conocía. El pueblo judío, vuelvo a repetir, decía, donde 2 o 3 se reúnan a leer la Torá, allí está la presencia de Dios que ellos conocían como Shekinah, la Shekinah. Jesucristo dice aquí en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero al igual que el pueblo judío, cuando decía, donde 2 o 3 se reúnan a leer la Torá, allí está la presencia de Dios, la Shekinah, estos que se reunieran a leer la Torá tenían que ser miembros del pueblo de Dios. Jesucristo entonces, ya cuando Él funda su iglesia, Él está haciendo lo mismo. O sea, cuando 2 o 3 se reúnan en su nombre, tendrán que hacerlo dentro de su iglesia. No significa que porque se reúnen en su nombre, ya pueden integrar otra iglesia o fundar otra iglesia. Eso es una manera equivocada de interpretar esto. El que se reúna en nombre de Cristo puede integrarse a la iglesia de Cristo, pero no puede fundar otra iglesia. Y para integrarse a la iglesia de Cristo tiene que aceptar
todo lo que Jesucristo manda, como lo dice en Mateo 28, 20 me parece, 19 o 20. Entonces, queda claro con esto que Jesucristo en ningún momento está diciendo que todo aquel grupo que diga que se reúne en nombre de Cristo ya pertenece a la iglesia de Cristo, no. Si se reúnen en nombre de Cristo, tienen que integrarse a la iglesia de Cristo, pero tienen que hacer lo que Cristo les diga. Pero no quiere decir que porque se reúnen en nombre de Cristo ya son la iglesia de Cristo. Porque se podrían reunir 3 borrachos, 3 drogadictos, se podrían reunir 3 budistas, se podrían reunir 3 brahmanistas en el nombre de, no sé, de Dios, de Cristo, pero no pueden ser la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no va a creer en Buda, no va a creer en los dioses hindúes, ¿sí? Entonces, no basta con reunirse en nombre de Cristo para ser la iglesia de Cristo. Se tiene que adoptar la doctrina que Él enseña y hacer lo que Él manda. Tampoco queda claro, tampoco está diciendo y queda bien claro aquí Cristo que Él está dando permiso de que se constituyan o se funden o se establezcan nuevas congregaciones, ¿sí? Solamente porque se reúnen en su nombre. Recordemos lo que Él dice en Mateo 7:21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, con esto queda bien claro que los hombres no tienen permiso para fundar otras iglesias distintas de la que ya Cristo fundó, la única y verdadera iglesia de Jesucristo que Él funda en Mateo 16:18, que después se le conoce como Iglesia Católica. Y queda bien claro también que no todos aquellos que se reúnan en el nombre de Cristo son la iglesia de Cristo. Yo espero que con esto pueda ayudar a algunos católicos y católicas a que comprendan mejor lo que es la verdadera doctrina de la Iglesia Católica, que conozcan su fe y que se animen a estudiar sobre la doctrina católica, que es la iglesia, que es la doctrina que Jesucristo deja para que la iglesia la cuide, para que la iglesia la enseñe, ¿sí? Es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la cual la Iglesia Católica es columna y fundamento de ella, como lo dice en Primera de Timoteo 3:15 me parece. Entonces, con esto queda claro y con esto pues ya terminamos el video. Yo espero que nos ayude a todos aquellos que pues no tenemos muchos conocimientos sobre la Biblia, sobre la doctrina de Jesucristo, sobre nuestra propia fe católica, y que por eso en muchas ocasiones pues podemos estar en riesgo de que las personas que no son católicas nos puedan confundir y convencernos de que nos salgamos de la iglesia y nos vayamos a una secta. Católico y católica, no te salgas de tu iglesia católica. Aprende a conocerla. Busca quien te pueda ayudar a comprender mejor sobre la doctrina de la iglesia. Y nunca dudes de que la iglesia católica te enseña la verdad sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente video.
y espero que esto les haya ayudado y les ayude a aquellos que no comprenden o no tienen mucha formación sobre nuestra fe católica. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente ocasión.